Hugo, tu pintura es probablemente demasiado figurativa para los abstractos y demasiado abstracta para los figurativos. Pero ¿tú crees de verdad que tu pintura necesita una etiqueta? ¿La pintura es buena o es mala? Yo creo que cuando tú hablas de pintura son unos valores que están, que pertenecen a los pintores figurativos como a los abstractos. Yo creo que yo soy un pintor que se emociona con la realidad y que a partir de ahí crea su propio mundo. Yo cuando empiezo a pintar tengo dos influencias. Por un lado, la fascinación por determinadas pinturas que me obsesionan, o por determinados artistas y por determinadas obras de esos artistas, ¿no? Entonces, de repente, mi entorno, la realidad, normalmente suele ser un viaje, porque al final el entorno más o menos de una persona es conocido. Sin embargo, cuando aparece el viaje, aparece la sorpresa, aparece el descubrimiento. De repente veo algo que automáticamente lo puedo transformar en pintura. Es decir, todas aquellas cosas que a mí me habían interesado, todas aquellas obras que me habían llamado la atención, de repente realmente aquí podría aplicar aquello que han aplicado otros, digamos, esa parte plástica puramente pictórica, y podría construir algo partiendo de esa tradición, pero algo que es mío, que me pertenece, y ese es el germen de mi pintura. Y a partir de ahí, ¿qué parte emocional dejas en qué capa? Porque es verdad que trabajas con distintos momentos de la pintura, tu pintura al final es muy matérica, pero es verdad que tiene, antes me comentabas que utilizabas el graffiti, por ejemplo, muy al principio del proceso, pero también muy al final con distintas intenciones. Entonces, esa manipulación de los materiales, ¿de qué manera la vuelcas, digamos? Pues mira, mi pintura mis cuadros tienen mucha piel, ¿no? Tienen mucha piel. Yo intento, o la tendencia ahora en estas últimas obras, o quizás hacia lo que camina mi pintura, es, por un lado, esa gestualidad, esa impronta rápida, ese primer impacto, ese primer ramalazo, conservarlo. ¿Qué ocurre? Que es cierto que mi pintura transita por muchas capas, va quizás de algo más duro, más contundente, algo quizás más sublime, más sutil, más lírico. Entonces, por una circunstancia completamente arbitraria, pues quizás las obras han sido más líricas, ¿no? He encontrado en ese lenguaje, pero eso se va perdiendo y camina quizás hacia una dureza muchísimo mayor. Me siento muy libre al iniciar los cuadros, muy poco condicionado, y me siento más acondicionado al final, al resultado, y precisamente lo que hablábamos antes, estoy intentando revertir ese resultado. Quiero que esa misma libertad con la que empiezo la obra se intuya en la obra, ¿no? Se intuya en la obra. La tendencia de mi ser es a que sea una serie unitaria, que todas las piezas se parezcan bastante y dialoguen entre sí mucho, y entonces hace que si toman caminos distintos, yo forzarlas, ¿no?, a llevarlas a un mismo camino. Entonces, esa libertad que hay en el inicio, que prevalezca un poco en todo el proceso, de tal forma que cuando tú veas las obras veas esa parte más intrépida, ¿no?, del proceso creativo, y no quede tan oculta. Ya que has sacado tú el tema de terminar las obras, ¿cuándo tus obras están terminadas? Pues mira, sabes que, bueno, pues retomando un poco este discurso de lo no finito, que es que sigue y sigue. Se acaban solas. Lo bueno es que se acaban solas. Yo solamente tengo que estar pendiente de saber cuál es ese momento. Al final, y aquí estás trabajando, aprendes mucho porque te equivocas muchísimas veces, entonces estropeas muchas obras, ¿no? O sea, yo creo que ahí eso es común a toda creación artística. Estropeas cosas, no las estropeas, sino que aprendes con ellas y el resultado no es el que tú querías, y por lo tanto vas con esa experiencia vas a otra cosa, ¿no? Y de repente te das cuenta de que el cuadro ya está. Claro, al final es imposible en un solo cuadro, con una idea que evoluciona, cambiar ese cuadro permanentemente, ¿no? Entonces, si al final tú estás atento, vas trabajando, vas produciendo, de repente te das cuenta y dices, oye, ¿cómo está cambiando? Ahora, en ese orden que hablábamos antes, en esas evoluciones, en esos cambios donde uno tiene que estar muy pendiente para notar esos caminos, esas coordenadas, y poder más adelante retomarlos
e ir por ese descubrimiento que tú no pretendías y que también es un poco la magia de la pintura, ¿no? Empezar a pintar, de repente encontrar algo y dices tú, esto me abre un nuevo camino y tengo que estar pendiente. Hay una parte del proceso que yo creo que es muy importante y creo que en tu obra también es importante, que es la parte de reflexión. Hay impases en la vida de los pintores y en la vida del día a día de los pintores en los que a lo mejor pues no hay una exposición a la vuelta de la esquina o simplemente hay un tiempo que de cara un poco a una audiencia un poco más global es como un tiempo en blanco, pero realmente es parte de vuestro proceso como para continuar vuestra narrativa, tanto imaginaria como formal. ¿Cómo vives esos periodos? Pues mira, normalmente suelen, el propio proceso los pide, ¿no? Y de alguna forma vienen a ti un poco solos. De repente te das cuenta de que necesitas de alguna forma parar y reflexionar. Yo quizás en los últimos tiempos lo que más de lo que más he sido consciente o de lo que más me preocupa es el rigor, la calidad, la concentración. O sea, de quizás hace años el contemporáneo tenía la ventaja o la necesidad de llegar a muchos sitios, ¿no? O el arte en general, de llegar a muchos sitios, y entonces la producción era mucho mayor. Hoy en día cualquiera que trabaje con las redes sociales, con los medios, puedes mostrar tu trabajo de una forma muy sencilla. No importa el número de trabajo, el número de obras, sino importa la concentración de esas obras, ¿no? Entonces yo lo que persigo es que mi trabajo sea muy riguroso, que la calidad sea total y absoluta, que cada cuadro llevarlo al máximo, ¿no? Es decir, pues bueno, como artista todos tenemos capacidad para pintar, ¿no? O para trabajar, pero que realmente que cada obra, intentar que cada obra contenga la esencia de ti mismo y contenga lo mejor de ti, ¿no? Bueno, puede ser la conversación de un loco, pero encaja dentro de clarísimamente de lo que a mí me interesa, ¿no?